Buenas noches, mis hermanos y amigos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo era el Maestro. Oh, sí, conocemos muchos maestros, pero Jesús era el Maestro, único. Oh, Dios mío, qué cosa tan hermosa para los discípulos, tener al Maestro de Maestros con ellos. Y todo lo que hacía el Señor, lo hacía para ilustrar su mensaje en la vida de sus discípulos para que ellos transmitan esas verdades a través de los tiempos. Por eso llega la lectura, ¿no?, de su palabra a nosotros, por las enseñanzas del Maestro a través de ilustraciones vívidas que ellos la percibieron, ellos la disfrutaron y la gozaron y la escribieron aquí para nosotros. Dice su palabra que en este mundo, claro que es una hipérbole, pero para decirnos, si se escribieran todas las cosas que Jesús dijo y enseñó, no cabrían todos los libros del mundo. Tantas cosas. Pero lo que se escribió es oro, oro para nosotros. Su palabra es oro. Y todo lo que dijo e hizo es enseñanza para usted y para mí en este día, mañana, pasado y hasta que el Señor nos saque de esta tierra. Cuando Él nos saque, será por su palabra. Miren, en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, voy a leer aquí versos 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14. Así nos dice la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dense cuenta, el Señor tiene hambre. Él es el creador. Jesús es el creador. Y Él creó la higuera. Él creó la higuera. Hay algunos estudiantes de la Biblia, comentaristas de la palabra del Señor, que manifiestan que antes de que Jesús llegara a la higuera, Satanás había estado allí, o los demonios habían estado allí, y cesaron el fruto de la higuera. Cuando llega Jesús y ve la higuera, busca el fruto, pero ya no está. Y Jesús maldijo la higuera, porque la higuera, hermanos, cuando tiene hojas, ya debe tener el fruto. Sí, una higuera que no tiene hojas es porque no es tiempo de frutos. Pero si ya tiene hojas, debe tener fruto, a pesar de que aquí no dice que no era tiempo de frutos. Pero esa higuera estaba destinada al Señor para producir frutos. Jesús llega y sus discípulos están allí y ellos están viendo, ellos están observando lo que el Maestro dice y hace. Y cuando Jesús maldijo la higuera, eso abrió los ojos de los discípulos. ¿Cómo maldice la higuera? ¿Qué culpa tiene la higuera si no es tiempo de higos? Pero reitero, hermanos, la higuera estaba destinada a Jesús para darle a Jesús frutos. Él llegó con hambre. Sí, Él es el creador. Él la creó. Pero la higuera no estaba dando fruto. ¿Qué nos dice eso? Que, hermanos, en la fe, Dios espera frutos de nosotros. Frutos como cristianos. Todos nosotros, hermanos en la fe, debemos dar fruto, ya sea 30, 60 o 100 por uno. Unos menos, otros más o menos y otros más. Pero siempre el creyente debe tener fruto. Debe tener fruto. No es que Jesús nos va a maldecir. No, no lo va a hacer. Pero lo que pasa, hermanos míos, es que cuando el creyente deja de dar fruto, deja también de recibir la bendición. Y cuando hablo de recibir la bendición, no estoy hablando de dinero simplemente. Estoy hablando porque la bendición del cristiano, ¿dónde empieza?
Hay muchos que dicen, si yo tuviera un carro fuera bendecido. Si yo tuviera una casa fuera bendecido. Si yo tuviera tal, tal, tal. No. Está hablando, hermanos míos, cuando perdemos la bendición, perdemos el gozo del Señor. Por eso David decía, cuando él perdió la comunión con Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque esa es la bendición más grande que hay, mis hermanos. Perder el gozo de la salvación es perder la bendición. Perder la bendición. Cuando pecamos y estamos mal con el Señor, no estamos en comunión con Él, perdemos el gozo de Dios. Perdemos el gozo del Señor. Así tengamos lo que tengamos de bienes materiales, pero sin gozo aquí, hermanos, en la fe, no tenemos la bendición. Porque lo que nos hace disfrutar todo lo que tenemos es el gozo de Dios aquí. Porque sin el gozo de Dios, la fe se ve escuálida. La fe se ve muy flaca. Nuestra fe es flaca. El gozo del Señor es mi fortaleza, es nuestra fortaleza. No lo olvidemos, el gozo del Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación, decía David. De manera que la bendición empieza allí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ah, sí, mis hermanos, pasa eso. En unos días vuelven a pasar por el mismo lugar donde estaba la higuera. ¿Y qué sucede? El mismo capítulo 11 de Marcos, leo desde el verso 20. Nos dice el Señor en su palabra. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Miren, eso es lo que el Señor les quiso enseñar con lo de la higuera. Dice, maestro, mira, está seca la higuera que tú maldijiste. Y habla de la fe. Habla de la fe. Hermanos, Jesús es muy claro. Nuestro Salvador es muy claro. Nuestro Señor es muy claro. Y esa enseñanza es por amor y con amor para usted y para mí. Su amor enseña. ¿Y qué enseña su amor? ¿No? Cuando estéis orando por algo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. Y dice una hipérbole, ¿no? Si ustedes le dijeran a este monte, a este cerro, quítate y échate aquí, si tienen fe, lo harán. Pero hermanos míos, nos está diciendo que la fe es primordial en la vida suya y en la mía, como hijos de Dios, como creyentes. Si cuando estamos orando, oramos sin fe, sin confianza, nuestra oración es inútil. Es inútil. Por eso, ¿cómo medimos nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe, hermanos, hermanos en la fe? Perdón la redundancia. ¿Cómo está nuestra fe? Bueno, si la palabra del Señor en segunda carta a los Corintios, vamos a segunda carta a los Corintios. Acá quiero leerles de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, el verso 5. Examinaos, dice la palabra de Dios, a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo podemos saber cómo está nuestra fe? Hay tres cosas, hermanos, tres cosas, ¿no?, fundamentales para que usted y yo sepamos si nuestra fe está fuerte o está flaca o simplemente la hemos perdido. Sí, si en nuestra vida hay miedo, si tenemos miedo de todo y en todo,
Eso significa que la fe está débil, está débil. Si en nuestra vida hay angustia, andamos angustiados por esto y esto y otro, eso significa que nuestra fe está débil, muy débil, por más que oremos. Y si estamos afanados por algo, un afán desmedido por las cosas, estamos pidiendo afanosamente al Señor, eso significa que nuestra fe está débil. 3 cosas esenciales para examinarnos si estamos en la fe, si estamos con miedo, angustia o afanes. Hermanos, amados, si le estamos pidiendo algo al Señor, sea lo que sea, claro, en su voluntad, porque aquella cosa que no va con su voluntad, hermano, por favor, como aquel hermano de hace algunos años me decía, pastor, quiero que ore para casarme con fulana de tal, pero si fulana de tal no es cristiana, pastor, ore. No puedo orar por eso, no voy a orar por eso, voy a orar para que el Señor ponga en tu corazón, ¿no?, que realmente busques una cristiana. No puedo orar por eso. Pero orar bajo la voluntad de Dios es orar para los parámetros que la palabra del Señor nos enseña. Orar bajo su voluntad, orar por la bendición del Señor. Es decir, que lo que el Señor me quiere dar también produzca en mí bendición para los demás. No oraciones egoístas, orar dentro de la voluntad del Señor. Cuando estamos orando, por ejemplo, hermanos, en la fe, no es malo. Si usted necesita un carro y dice, Señor, es pecado orar para que alguien me dé un carro. Bueno, si usted tiene su familia y necesita transportarse y quiere hacerlo mejor, ¿no? Hermanos, no es pecado pedirle un carro al Señor. Si usted alquila una casa y quiere que el Señor le dé una casa, no es malo pedir una casa. No es ni nada de malo. Él dice, pedid, 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 dice el Señor. Pedid y se os dará. Hay que pedir. Señor, dame esto. Pedir. Pero cuando se pide con miedo, cuando se pide angustiado, o cuando estamos afanados y afanados, hermanos, nuestra fe es débil. Hay que pedir sabiendo que el Señor nos la va a dar. Y cuando decimos que Dios nos lo va a dar, será en el tiempo del Señor, será en el tiempo de Dios, que siempre es lo mejor. Señor, tú me lo vas a dar. Confío, Señor, en que tú me vas a proveer. Confío. Y hermanos, actuar en la fe y la confianza como que el Señor, si el Señor ya nos los hubiese dado. Así que midamos nuestra fe. Si usted ora con miedo, con angustia, con afán, su fe está débil. Nuestra fe está débil, está debilitada. Entonces, ¿qué debemos hacer si nuestra fe está débil? Bueno, hermanos, Santiago habla de vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ponernos en cuenta con el Señor. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué desconfío del Señor? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué desconfío del Señor? ¿Por qué estoy tan afanado? ¿Por qué desconfío del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué estoy afanado, angustiado, con miedo? ¿Por qué? Investigar por qué en mi corazón. Y acordándome, acuérdese, mi hermano o hermana, de las cuantas veces el Señor lo ha sacado o la ha sacado de problemas. Cuántas veces el Señor lo ha sacado y la ha sacado de dificultades. Acuérdese todas esas grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. ¿Y acaso la mano de Dios se ha cortado para seguir bendiciendo? No, no. Confíe en que el Señor lo ha ayudado antes, lo va a seguir bendiciendo ahora. De manera que recupere su fe, purifique su corazón y expulse el miedo, la angustia o el afán. Expúlselo. Crea que el Señor lo que está pidiendo se lo va a dar. Creed que lo recibiréis y os vendrá, dice el Señor. Y os vendrá purificar el corazón. Jesús, el Señor, dice aquí que si tenemos algo contra alguien, perdonad. O sea, limpiar el corazón, perdonar. Perdonar completamente. Y el Señor nos escuchará. Hermanos, si el Señor nos escucha, ya estamos siendo bendecidos. Ya estamos siendo por el Señor. Bendito Dios, ya está respondiendo esa oración. Pero si estamos con miedo, angustia o afán, el Señor no le va a responder. No le va a responder. ¿Por qué? Porque primero hay que purificarnos.
y expulsar ese miedo, esa angustia y ese afán. ¿Por qué te angustias? Dice el Señor. ¿Por qué? Creed en Dios, creed también en mí, dice su palabra. Creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Acaso Jesús es mentiroso, hermanos? El Señor nos ha mentido. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Nunca lo hará. Por eso, creamos en su palabra. Cuando estemos orando, expulsemos de nosotros el miedo, la angustia o el afán, porque Cristo quiere darnos lo que estamos pidiendo. Pero el miedo, angustia y afán impide que así sea. Sí, sí. Y para ustedes, amigos, que aún no tienen a Cristo en su corazón, yo les pido, si quieren tener esa fe, esa confianza, primero, empiece por fe a recibir a Cristo en su corazón, arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo a Cristo como el único Señor y Salvador de su vida, que Él dio su vida por usted en la cruz, y recíbalo en su corazón, recibe el perdón de Dios por fe y dígale: Señor, te pido perdón. Y si usted lo dice de corazón, Dios lo perdonará. Y por fe y para fe, entrará en su vida para siempre. Tan sencillo, tan sencillo. Pero a veces, por ser la fe tan sencilla, es tan difícil de creerla. Es verdad, pero es sencillo. Arrepiéntase de sus pecados. Abra su corazón y reciba por la fe al Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando esa fe comience en su vida, usted no sabrá hasta dónde Cristo lo llevará. Por fe y para fe, el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así dice el Señor. Buenas noches, mis hermanos y amigos. Amén.